Hola, buenos días. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están? Esperamos que estén excelente. Bueno, gracias a Dios llegamos a jueves. Gracias a Dios ayer ya les depositaron a mis hermanos lisiados de guerra que perdieron sus partes en los campos de batalla. Pues gracias a Dios. La verdad que el dinero nunca llega tarde, pero no tiene que ser así, pues, porque tenemos que ser tomados en cuenta en su momento, pues. Fíjense que hay una ley de presupuesto donde todos los ministerios y oficinas dependientes de todos los ministerios, hay una fecha establecida en el fecha que tienen que pagar. Cuando yo ingresé a la Corte Suprema de Justicia, allá por los años 2000, pagaban cada 10, cada 12. De repente empezaron a pagar 20, 21, el límite 25. Pero yo me gustaría saber cuáles son las razones de que de repente cambiaron las fechas de pago, pues. Pero está bien, donde es la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, Procuraduría, Policía, soldados, les pagan en la fecha, no se pasan del 25 para allá. La verdad que los tres órganos del Estado, el pago está a la fecha. Y disculpen, verdad, que llegue esta remembranza y esta murmura, pero si nosotros no nos pronunciamos, claro, sin ofender, sin menoscabar, siempre manteniendo la cordura. Fíjense de que todos estos ministerios, el presupuesto 2023-2024 fue aprobado en su momento. Ahí iba incluido el presupuesto para el Instituto Veterano, y ese presupuesto lo maneja Gobernación, porque nosotros el INAVET depende de la Gobernación. Pero vamos a la incertidumbre que muchas veces somos los últimos que nos hacen el depósito. Imagínense, somos los últimos. La pensión para los veteranos militares y excombatientes, que apegado a la realidad fue un negocio chuco de Mauricio Funes, pues, el corrupto que está en Nicaragua y que robó 350 millones de dólares. Pero imagínense que a nivel mundial, a todos los veteranos de guerra que defienden a su país por A o B motivo, fuera y dentro de su país, son los mejores beneficiarios y a los que mejores tienen su pensión e indemnización. Lastimosamente en nuestro país no es un país desarrollado como otros países, es la redundancia. Pero sí es posible que puedan consagrarse con el sector de veteranos, porque si no hubiera sido con nosotros, me hago esa pregunta: ¿qué hubiera pasado si si el FMLN hubiera ganado? ¿Cómo estuviéramos? La verdad que es una incertidumbre bien tremenda, pues. Pero no, a los que defendimos la patria de la tiranía terrorista somos los últimos en que nos pagan. Vaya usted a saber, como decía Eugenio Calderón. Pero primero Dios, que todo se llegue a conclusión. Esperamos que el gobierno, a partir del 1 de junio, se consagre, le dé cumplimiento al decreto 210. Los veteranos militares, no es culpa de todos nosotros haber verdaderamente iniciado la guerra
lo inició la oligarquía, que supuestamente por ellos y aquellos queriendo tener el poder del Salvador empezaron a la guerra de guerrilla. Y hubo una guerra de 12 años pues que lastimosamente hubieron muertos, hubieron heridos, hay lisiados, muchos perdieron su vista, muchos andan en silla de ruedas, otros con tripa de plástica, etcétera, etcétera. Quiero decirles que en toda guerra tiene que haber muertos, tiene que haber todo, pero a lo que yo voy de que solo aquí en El Salvador nos ignoran, nos tienen de menos. La gente civil que no vivió los 12 años de guerra, toda aquella juventud, que nos tratan de muertos de hambre. No es que estemos muertos de hambre, porque la mayoría se ha superado, algunos trabajan, otros tenemos nuestros negocios, etcétera, etcétera. Pero es de respetar la ley. Así como hay un código electoral, un código penal, procesal penal, a donde prohíbe el robo, el hurto, el homicidio. Nosotros tenemos, si nosotros cometemos un delito de eso, nos procesan. Así es con nuestra ley de veteranos de guerra. Hay que darle cumplimiento porque es un decreto 210. Miren, así como está la situación y la incertidumbre en el país, volvió a ganar Nuevas Ideas, volvió a ganar la mayoría en la asamblea. Ojalá que primero Dios, ellos hagan leyes apegadas a la realidad del país. A mí no me interesan otros países, porque muchos dicen, mira, si en todo el mundo está la situación yuca. Pero me gustaría que el gobierno de Nayib Bukele, que mi respeto, tome políticas económicas para paliar la vida de este país como está, pues. Es necesario que él tenga reuniones con líderes políticos, militares. Los del FMLN, la verdad, no me interesa. Aunque el gobierno se compone por el FMLN, Arena, Gana, CD. Así como lo oyen, el gobierno ahorita del país está formado por esos países. Ahí tenemos al comandante, se me ha olvidado el apellido. Ahí tenemos a la comisionada presidencial, la Recinos. Ahí tenemos a varios diputados que fueron de Arena, que fueron del FMLN, como aquel de la Unión, hoy que ha ganado en El Salvador, que parece que anda de noviazgo con la otra muchacha diputada. Y sucesivamente, crean. A lo que yo voy verdaderamente, hago una petición, y si me permite el señor presidente, llevar a la censura, llegar proyectos, para poder apalear y ayudar al sector de veteranos militares. Aunque la verdad no le importamos, porque pasaron 5 años del gobierno de Nayib Bukele, solo $50, de 100 no pasaron. Ahí está incumplimiento de deberes, pues, porque no nos aumentó, pues. La situación que dicen que no hay dinero. Pero ¿por qué si aprobaron $1.000 millones para pagar la deuda? Vaya usted a saber, ¿verdad? Pero bien, me gustaría que realmente nos convocaran, nos invitaran los líderes, para que vea que nosotros estamos queriendo sacar a este país adelante a la par de él. Que no solo un 4 asesores o los demás le vayan a decir algo que ellos ni hacen trabajo de campo. Pero nosotros que andamos en los 14 departamentos, nos damos la tarea de indagar, de investigar cómo está la situación del país y de la gente, pues. Y no solo de los veteranos, también a nivel nacional de la gente que produce. La verdad que necesitamos políticas económicas, políticas de agricultura, un sinfín de situación para llegar y sacar adelante a este país.
quiero decirles que este país es un país guerrero. No nos dejamos. Primeramente tenemos que ver de qué manera, con la ayuda de Dios y mi Señor Jesucristo, no debemos dejarlos a un lado. Para ver de qué manera ayudamos con la productividad. Yo, con la ayuda de Dios, si Dios lo permite, en veces yo quiero tirar la toalla, porque me ofrecen, meto un sinfín de proyectos, mira, te vamos a ayudar con esto, pero en veces no se ejecutan, porque se necesita esto para ejecutar los proyectos, para sacar adelante al sector de veteranos y a nuestro país, para darle cómo sobreviva al veterano militar. Pero si no se da, la verdad que Salterio Valle no puede hacer nada. Hay un sinfín de vacíos en el Instituto de Veteranos. Hay un sinfín de vacíos, porque siguen pagándole a gente que no participó en el conflicto armado. Me he dado cuenta que están metiendo a gente que todavía no está en los paquetes, que están haciendo sobrevivencia de vida, porque están pagando $300, $200. Y la larvada es permitida siempre y cuando no sea descubierta. Participamos en el conflicto armado 892, 1.700.000 veteranos incluidos. Pero créame, hay una gran incertidumbre de que a nosotros no nos toman en cuenta. Necesitamos verdaderamente que el gobierno de El Salvador, el 1 de junio en adelante, se consagre en hacer un aumento a la llamada pensión que dijo nuestro presidente, que dé un anticipo de los $3.000, que está constituido pues en el decreto 110. La verdad que también necesitamos que ingresen a todos aquellos veteranos que participaron en el conflicto armado. Miren, no es culpa de nosotros, de los que se pensionaron en sus 30 años de servicio, que ellos tienen una pensión por servicio prestado. Los pensionados, pero no les quieren dar la pensión como veteranos de guerra que tienen derecho. Porque el decreto 110 en su inciso 1 dice: veteranos militares y excombatientes que participaron en el conflicto armado 80-92 tienen derecho. Los lisiados de guerra, los veteranos pensionados del IFA tienen derecho. Todo aquel pensionado por algún motivo que se graduaron en INPEC, AFP, tienen derecho a la pensión de veteranos militares, tienen derecho porque participaron en el conflicto armado. Pero le están dando el beneficio a aquellos veteranos, aquellos que se han hecho pasar de veteranos, que no anduvieron en los campos de batalla. Imagínense, pero aquel que anduvo en los campos de batalla dándose el amarre con los terengos del FMLN, aquellos que perdieron sus brazos, sus ojos, sus piernas, que están ciegos, les han negado sus $100, pues. A mí me gustaría que los directivos del instituto, que les dieran un premio por hacer nada, que hagan proyectos políticos para que realmente los veteranos militares y los lisiados de guerra reciban aguinaldo. ¿Por qué razón? Porque lo que nos dan a nosotros dice que se llama pensión. Así de fácil. Y a todos los pensionados a final de año les dan una pensión. Pero lamentablemente los directivos no saben y están más perdidos que una cabra. Es indignante y lastimoso que no hagan proyectos que trabajen apegado a derecho, apegado a la realidad. Créanme, me da tristeza si el señor presidente me permitiera pues hablar con él, hablarle todos los vacíos, ver de qué lugar podemos agarrar
para paliar un poco la necesidad del sector de veteranos, consagrarse con todos aquellos que pelearon por tener una paz tranquila en este país. Miren, la verdad que si nosotros no trabajamos de la mano con el gobierno, aunque hay mucha enemistad, mucha incertidumbre, que la mayoría solo quiere ver que rasca, no hacen la manera de cómo sacar adelante al país, pues. Y la verdad que a mí me da tristeza mi gente de veteranos. Yo la vez pasada decía que fue por gusto, pues. Alguien allí, un amigo mío y coronel, no fue por gusto. Para mí sí es por gusto, porque no estamos recibiendo lo que por ley merecemos. Porque tratamos de defender esta patria de la tiranía terrorista, pues. Miren, el comunismo nunca sirve, hombre. Muchos del comunismo lo agarran para hacerse billetudos, igual que los políticos. Pero necesitamos políticas económicas, necesitamos políticas de agricultura para que se impulsen los proyectos. Yo digo una cosa, primero Dios y mi Señor Jesucristo, si se da esa ayuda que las ONG de Estados Unidos y la diáspora me han ofrecido, ojalá. Yo sé que todo se da porque Dios lo permite. Si se da y que van a mandar esa ayuda, yo voy a trabajar con transparencia. Voy a mandar todos los ingresos y todos los egresos del dinero que manden para que vean que yo no me voy a agarrar ni 5. Claro, nomás voy a ejercer mi trabajo, porque todo trabajador tiene derecho a su salario. Pero algunos verdaderamente mandan ayudas y se agarran una parte. No, yo no soy de eso, porque Dios todo saca a la luz. Y no quiero ser tildado de corrupto. Ojalá primero Dios se cumpla, pues. Varias veces me han dicho, mira, te vamos a ayudar en esto. Pero nunca se da. Y me baja la moral, pero bueno, digo yo, todo se da porque Dios lo permite. Sea bueno, sea malo. Yo invito al señor presidente Nayib Bukele, pues, que nos permita reunirnos para hablarle de la situación del país y darle las salidas. No solo ir a exigir, es de darle las salidas. Mire, señor presidente, aquí está esto, esto y esto. Aquí podemos pelear con esto y esto. No solo es de ir a exigir, es de poner las bases. Pero les digo, una sola golondrina llama invierno. Ya no estamos para andar saliendo a las calles. Todo lo que aquellos directivos del instituto, Rodríguez, Quijano, Napoleón, que sacaron a la gente a la calle, pues, ¿a dónde está lo que dijeron que se iba a dar? Entre comillas, ¿a dónde está? Yo me gustaría saber cuál fue el acuerdo que llegaron, licenciado Rodríguez, directivo del instituto, Napoleón Ortega, con sus en vivos, pues, de solo queriendo dormir a la gente. Hablemos la realidad, hombre, hablemos la realidad. Ustedes no saben verdaderamente cómo se vive. Gracias a Dios tenemos que sobrevivir con lo poco. Pero debemos de ver la manera, señores directivos del instituto y representantes del gobierno en el instituto, conságrense con el sector de veteranos, hombre, conságrense. Ya estamos en los últimos días, la época de oro está muriendo. Está muriendo. Pero veo que no les importamos. Lo que quieren que desaparezcamos y muramos. Le están dando beneficio a gente que no fue. A gente que murió. A gente que murió y que no participó en el conflicto armado, le están dando los $100. Pero yo me gustaría que esa gente que está ahí en el INAVE y que hace la sobrevivencia de vida, tenga experiencia en revisión de documentos. Créanme, hay una gran incertidumbre, pues. Pero me van a disculpar, pero dice el dicho
Y uno que lo haga por querer recibir a nada a cambio. Pero quien no llora no mama. Y si nosotros no existimos, no exigimos, las aguas siempre se van a mantener calmadas. Necesitamos que las aguas estén turbias. Así que, en el nombre de mi Señor Jesucristo, señor presidente, consagre con el sector de veteranos, hombre. Yo no lo hago por recibir un hueso, un cargo, no. Lo que yo quiero es que usted gane más adagio. Ya ganó 5 años más, ganó los diputados en la asamblea. Hoy necesitamos que se consagre, tiene todo en el sartén, tiene todo. Hoy necesitamos que realmente sí, cumpla con sus promesas de campaña en los 5 años pasados. Pues. Yo les voy a decir una cosa, los gobiernos van y vienen. La mayoría de políticos que cuando llega a un puesto se olvidan de quienes los hicimos llegar al puesto. Se olvidan. Pero hay un Dios que quita y pone, así como lo oyen. Con la ayuda de Dios, orémosle a Dios, para que este país marche en un rumbo recto, en un rumbo de paz, de tranquilidad, de armonía, no de discordia. Porque si no hubiera problemas en este país, nadie hiciera en vivo y nadie se pronunciara al respecto de la situación. Pero yo les hago un llamado a todos. Ahí está mi princesa. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hija? Hermano Nehemías, ¿cómo estás? Gracias. Dios les pague lo que están conectando. Pasó mi seca, ¿cómo estás? Aquí está tu viejito, hija. Aquí está tu viejita. Pues como les decía, necesitamos que el gobierno se consagre con El Salvador, abriendo fuentes de empleo. Que no haya necesidad de que el salvadoreño se emigre a Estados Unidos, a otras partes del mundo. Los salarios están por el suelo. La economía se fue arriba. Lo que comprábamos antes con $75, hoy se compra con $200. Pero Dios tarda, pero nunca olvida. Dios tarda, pero nunca olvida. Pero bueno, orémosle a Dios. Que Dios abra la mente de los políticos, de los que gobiernan este país. Y que recuerden que nosotros los elegimos para que gobiernen para el pueblo, no para ustedes mismos, por unos pocos. Camaradas, a los que se han conectado, si en algo los he ofendido, espero me sepan disculpar. Pero yo lo hago con cordura, con la realidad que vivimos en el país. Dios los bendiga. Hasta pronto.